El viaje fue corto. El tren paró en Auschwitz. Lo obligaron a bajar y a separarse de su mamá. Durante un tiempo estuvieron los dos enfrentados, mirándose fijamente a los ojos, hasta que llegaron los SS. La madre intentó levantar el brazo como para saludarlo, sin saber que esa iba a ser la última vez en la vida que iba a ver a su hijo. Él era un niño polaco de 13 años y estaba solo por primera vez. Lo desvistieron, le cortaron el pelo, lo tatuaron, lo transformaron en un número, desnudo, helado, mojado. Fue rociado con un desinfectante, que los soldados empezaron a pasarse la manguera de mano en mano, burlándose de él, apuntándole a los testículos. Y el adolescente, lo único que hacía era taparse los genitales con su propio cuerpo. Tenía mucha vergüenza. Durante las 7 semanas que estuvo en Auschwitz, su tarea fue seleccionar y embalar prótesis humanas, dentaduras y anteojos. Él se daba cuenta que habían sido utilizadas, pero prefería no preguntar de dónde provenían. Un día, sin saber por qué ni para qué, fue trasladado junto a otros niños al campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania. Tenía mucho miedo y se sentía muy solo. Al llegar, lo vino a ver un médico que empezó a sacar instrumentos, ampollas rústicas, jeringas. Nunca había visto tantas agujas juntas. El médico le indicó abrir la boca bien grande para poder revisarlo. Pero el niño tenía tanto miedo que no paraba de temblar. Y el rechinar de los dientes hacía que no pueda abrir la boca. Intentó concentrarse para poder hacer lo que el médico le estaba pidiendo, pero no pudo. De castigo, el médico agarró una cuchara bien grande de madera y se la introdujo en la boca. Hasta no verlo vomitar, no paró. El médico, junto con otros médicos, se reían, mientras este niño de 13 años lloraba. Lo dejaron encerrado en una habitación un tiempo, mientras él pensaba: me hacen esperar porque están prendiendo el horno para mí. El médico le inyectó una sustancia. Mientras el líquido penetraba en el interior de su cuerpo, sentía dolor, ardor y picazón. Quería gritar del dolor, pero algo le decía que debía quedarse en silencio. Se hinchó del dolor, apretó bien fuerte los dientes, pero no gritó. En el momento que lo inyectaron, sintió alivio porque pensó que por lo menos no lo iban a matar ese día. Le dolía todo el cuerpo, se sentía mal, no entendía lo que le pasaba. Tenía fiebre, más fiebre, vomitaba sin parar. Con dolores abdominales y lágrimas en los ojos, lo único que quería era que venga su mamá a cuidarlo como cuando él estaba enfermo. Pero su madre ya no estaba. Le costaba darse cuenta que ese cuerpo maltratado y manipulado estaba siendo utilizado para experimentos médicos. Él agradecía porque por lo menos a él le daban de comer. Yo, desde chica, me interesé por lo que pasó en aquellos años. En mi casa el silencio era total. Mi bisabuelo logró escaparse de Alemania junto con su hijo, con mi abuelo, pero no hicieron a tiempo de traer a su esposa, mi bisabuela. Ella quedó allá y desde entonces nadie supo ni investigó qué pasó con ella. Desapareció. Mi abuelo era chico cuando Hitler asumió el poder y desde que empezaron las leyes antijudías en Alemania, se fue quedando sin su escuela, sin sus amigos, sin sus actividades, sin su ser niño. Y ahora también había perdido a su mamá. Todos estos eventos lo acompañaron durante el resto de su vida, con mucha tristeza, a tal punto que muchas veces no quería venir a mis fiestas de cumpleaños. Supongo que habrá sido la necesidad de encontrar algunas respuestas y de romper el silencio de la historia de mi abuelo, de mi propia historia.
la que me llevó desde chica a querer saber, investigar sobre la temática del Holocausto. Yo viví gran parte de mi vida con el silencio de mi propia historia. No logré romperlo, no pude. Y creo que es por eso que salí a buscar respuestas afuera. Y fue en esta zigzagueante búsqueda cuando me encontré con Salomón, aquel niño de 13 años al que le inyectaron hepatitis en el campo de concentración de Sachsenhausen. Él vino a mi rescate y vino a romper el silencio para siempre. Yo lo conocí a Salomón cuando él tenía 83 años y yo era una nena de 22. Lo conocí en un bar en una esquina de Parque Centenario. Él llegó en colectivo. Entró al bar y casi sin dirigirme la palabra llamó a la moza y le dijo: vamos a compartir una Sprite. Tráeme 2 vasos y una Sprite. Yo había llegado muy ansiosa a ese encuentro. No veía la hora de conocerlo, de que me cuente su historia como sobreviviente, si estuvo en algún gueto, en algún campo, qué le pasó a su familia, cómo sobrevivió. Pero nada de eso ocurrió. Aquel encuentro en aquel bar en Parque Centenario, con una Sprite y 2 vasos, duró un poco más de 2 horas y media, pero no hablamos del Holocausto, no hablamos del pasado. Mi historia no tiene importancia, me dijo. Me contó, por ejemplo, sobre su familia, sobre sus 6 nietos y sus bisnietos, y que él sentía que con cada nacimiento de un nieto le había ganado a los nazis. Me contó sobre su amor por viajar, conocer diferentes lugares, y sobre todo viajar a Israel para encontrarse con sus nietos. Me contó sobre sus actividades y su aferro a la vida. La semana siguiente, la otra, nos volvimos a encontrar siempre en aquel mismo bar de Parque Centenario, siempre con una Sprite y 2 vasos, y siempre hablando de cualquier cosa menos del Holocausto. Me contó que estaba participando en el comité de bioética. Él sentía que como víctima de experimentos médicos tenía mucho para aportar en la temática. Me contó sobre uno de sus viajes a Europa para reencontrarse con Sven, uno de los que había sido sus salvadores, un médico, prisionero político de Sachsenhausen, que le proporcionaba medicación a escondidas para calmarle el dolor de los experimentos. Salomón sentía que le debía la vida y quería agradecerle por ello. Me contó sobre su participación en el coro, algo que lo hacía sentirse vivo y activo. Me contó sobre sus charlas y su necesidad de transmitir un mensaje de amor y de paz a las nuevas generaciones. Me contó sobre su necesidad de vivir para contar. Pero no me hablaba del Holocausto en sí. Mi desesperación crecía. Yo necesitaba que él venga a llenar ese silencio, que venga a contarme lo que yo había ido a buscar. Hasta que un día nos encontramos en el mismo bar. Salomón llega y me dice: hoy vamos a pedir un agua con gas. Era un día de noviembre y hacía mucho calor. Salomón llega en colectivo. Tenía puesta una camisa de manga corta. Era la primera vez que sus brazos se dejaban ver. Me mostró su número, marca de su identidad, una de las tantas marcas en su cuerpo que dejó el pasado. Me contó de su feliz infancia en Polonia. Me contó que en junio de 1939, después de estudiar y prepararse mucho, había logrado por fin rendir el examen para entrar al secundario. Estaba muy ansioso y contento porque llegue ese momento. Pero todos sus sueños se destruyeron 3 meses después. Aquel horroroso 1 de septiembre, el día que empezó la guerra. Ese día no amaneció, no salió el sol. Me contó que cuando llegó a Auschwitz, la persona que lo tatuó lo miró y le dijo: como vos sos chiquito, te voy a hacer un tatuaje chiquito. Y Salomón llegó a pensar que la persona que le estaba tatuando en su cuerpo para siempre era una buena persona por eso. Me contó sobre su madre, una experta en traer niños al mundo, una estudiosa partera que había elegido la profesión de dar vida y fue conducida hacia su muerte. Mi madre no murió, mi madre desapareció, decía. Una muerte sin tumba y sin Kaddish no es una muerte. Salomón no recordaba la cara de su madre. No tenía ni una foto de ella. Me contó que tenía que mirar a su hija para poder imaginarse la cara de su madre.
Ese día me contó del horror, de la soledad, de lo terrible que vivió. Yo sentía que había pasado algo mágico ese día. Salomón me estaba contando lo que yo quería saber, lo que yo había ido a buscar. Pero me di cuenta que no era lo que creía. Mi silencio no era sobre el pasado. Mi silencio era sobre el presente. Para Salomón, hablarme sobre su familia, sus nietos, sus bisnietos, era hablarme sobre el Holocausto. Hablarme sobre su participación en el comité de bioética, sus actividades, era hablarme sobre el Holocausto. Ahí entendí algo que en los primeros encuentros no había podido darme cuenta. Salomón logró transformar el horror de su pasado en un instrumento para poder vivir el presente y mejorar el futuro. Él siempre me decía que doloroso es recordar, pero aún más doloroso es olvidar. Pero recordar no es anclarse en el pasado. Él siempre transmitía un mensaje de lucha, de vida, de futuro. Algo que probablemente mi abuelo no supo, no pudo hacer. Salomón me enseñó que para romper el silencio es necesario mirar para adelante. Y ya es tarde para mi bisabuelo, es tarde para mi abuelo, pero creo que no es tarde para mí. Salomón me enseñó a transformar el silencio de mi propia historia en un motor de búsqueda. A Salomón no lo mataron los nazis, no lo mató la tristeza, no lo mató la soledad, no lo mató su cáncer hepático como consecuencia de los experimentos médicos. No, a él no lo iba a matar eso. No estaba dispuesto a rendirse jamás. Él amaba vivir e iba a morir como cualquier otro ser humano. Él se murió de un simple resbalón en la pieza de su casa. Se murió de haber vivido. Se murió habiendo ganado. Siempre mirando para adelante.